hace 3 años, en la feria de la tesis de este instituto, presenté un proyecto en el que pretendía yo comparar las comunidades de crustáceos que hay ahorita con las que había hace muchos años, por el gran nivel de degradación que está habiendo ahorita en los sistemas del Caribe. Entonces, bueno, eso lo presenté en 2020 y el año pasado presenté una videoconferencia en la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos con algunos resultados preliminares del proyecto, así como en el Congreso Nacional de Arrecifes Coralinos, pero ahora voy a hacer una presentación con los resultados pues más actualizados de este proyecto que todavía no termina. ¿Ok? Bueno, pues como ya dijo Denise, yo llegué aquí a Puerto Morelos hace mucho y para quienes no conozcan la unidad académica de Puerto Morelos, aquí se las presento. Estamos ubicados en esta parte de la costa del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Esta es la unidad académica y esta foto tan bonita que tomó Lorenzo Álvarez con su dron la muestra de noche. Pues como ven, estamos a la orilla del Mar Caribe, lo que nos da acceso pues inmediato a los sistemas costeros que se encuentran en esta zona, que son principalmente los sistemas arrecifales coralinos. Estos sistemas abarcan no solamente los arrecifes coralinos en sí, sino también las praderas o pastizales marinos que crecen en las lagunas arrecifales que se extienden entre la costa y el arrecife coralino, y en lugares donde hay manglares costeros, o sea, manglares que llegan hasta el mar. También estos sistemas forman parte de este gran sistema arrecifal coralino, porque todos estos sistemas están interconectados. Son sistemas muy diversos, tienen muchísimas especies, tienen tramas tróficas muy complejas y, como les mencionaba, están interconectados. ¿Cómo están conectados? Bueno, hay flujo de materia y energía entre ellos. Por ejemplo, muchos peces arrecifales que viven en arrecifes se van a alimentar a las praderas marinas, mientras que otras especies como las langostas espinosas de Panulirus argus, cuando son juveniles viven en las praderas marinas y cuando se van acercando a la madurez sexual mudan hacia el arrecife coralino. Precisamente a través de las langostas, que fueron los primeros crustáceos con los que yo trabajé, fue que me empecé a interesar en estudiar las comunidades de crustáceos que viven en estos sistemas. Principalmente en las praderas marinas donde viven las langostas juveniles y luego en los arrecifes coralinos, que es donde viven las langostas adultas. En ambos sistemas los crustáceos son de los invertebrados más abundantes que hay. Son bien importantes en las tramas tróficas todos los crustáceos que hay aquí y además establecen relaciones muy diversas con organismos de muchos otros taxones o taxa. Cuando llegamos aquí en los 80s, los sistemas costeros pues todavía estaban relativamente prístinos, o sea, bastante bien conservados, digamos, y eso duró más o menos hasta como los 90s, por ahí, mediados de los 90, todavía no estaba tan mal el asunto. Y precisamente en 1995, bueno, tenía yo un proyecto con ACID en el que, entre otras cosas, era necesario analizar cuál era la abundancia, la densidad de los pequeños juveniles de langosta que viven en la vegetación marina, son juveniles, más o menos como hasta este tamaño, y cuál era su ecología trófica y cómo se relacionaban con el resto del bentos. Entonces, a raíz de ese trabajo, fue que empezamos a estudiar las comunidades de crustáceos que hay asociados a estas praderas marinas. Y pues no había tanta información como uno esperaría, y de hecho este párrafo que puse aquí viene en trabajos que son bastante recientes, de que hay más información sobre la fauna que está asociada a praderas marinas en zonas templadas que en zonas tropicales, y de la fauna que vive dentro del fondo marino, o sea, la infauna, la que muestra uno con nucleadores, o en la columna de agua, los peces, por ejemplo, que la que vive en la vegetación propiamente dicho. En fin, pues nos lanzamos a estudiar esto y para hacer los muestreos, tanto de langostitas como de lo que se comen las langostitas, que las langostas se alimentan de muchos invertebrados más pequeños que ellas, ¿no? Principalmente crustáceos y moluscos. Entonces, para muestrear todo de un jalón, utilizamos una red epibéntica con estas dimensiones, y aquí esta persona que está aquí buceando es Enrique Lozano Álvarez, el doctor Lozano,
con el que creamos este laboratorio desde antes, ¿no? De venirnos para acá. En fin, estos muestreos se hicieron en 1995, en verano, y en invierno de 1998 hicimos 10 arrastres diurnos y 10 arrastres nocturnos en cada uno de estos 5 sitios que se aprecian aquí, en donde había praderas marinas. Y bueno, esas muestras se llevan al laboratorio, es bien complicado separarlas, como lo pueden atestiguar aquí algunas personas que están aquí, y se identifican hasta con la mayor resolución posible, ¿no? Taxonómica. Los resultados fueron bastante, pues, sorprendentes. Teníamos 29 familias nada más de decápodos, que son los crustáceos generalmente conocidos como langostas, camarones y cangrejos, ¿no? Y eran como 119 especies de estos animalitos. Y ahorita les voy a hablar de los resultados, pero en términos generales, varios análisis que se hicieron nos indicaron que no había mucha influencia del año, de la estación del año, en las comunidades de estos crustáceos, pero sí del día y la noche, o sea, si los muestreos eran en el día o en la noche. Entonces, esos resultados se publicaron eventualmente y también, bueno, hicieron sus tesis de dos tesis de licenciatura y una tesis de maestría. Aquí está todavía Vero Monroy presente. Y bueno, también se publicaron los trabajos referentes a las langostas, no nada más a las comunidades de crustáceos. Pero en los 25 años que transcurrieron desde estos muestreos, ha habido cambios muy grandes, algunos graduales y otros más rápidos, en el ambiente marino de aquí, bueno, del Caribe en general, pero de Puerto Morelos en particular. En 1995, cuando se hicieron los primeros muestreos, Puerto Morelos tenía alrededor de 2.500 habitantes, era pequeño, o sea, aquí se ve prácticamente este era el pueblo, ¿no? Y había 400 cuartos de hotel nada más. Entonces, en esta foto que tomó el doctor Jordán, se ve, pues la laguna estaba bastante bien, el arrecife se veía claramente y era un lugar bastante agradable para trabajar. Con el tiempo, pues esto fue creciendo, 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 hubo un crecimiento explosivo de desarrollo costero, o sea, toda la línea de costa ya está ocupada por hoteles, casas, etcétera, y el pueblo pues no podía crecer hacia atrás porque toda esta parte de aquí es un manglar que está separado de la costa por la barra arenosa en donde se encuentra el pueblo, ¿no? El pueblo original. Entonces creció para acá, ha crecido muchísimo, ya tiene, en 2020 tenía censados 30,000 habitantes, 5,600 cuartos de hotel, que aumentan muchísimo la población flotante en un momento dado, ¿no? En cualquier día. Y bueno, pues todos los desechos y todo lo que se genera con este desarrollo explosivo, eventualmente pues van a dar a la laguna arrecifal, al mar, porque no tenemos ríos superficiales en Quintana Roo, es un terreno kárstico donde todo se filtra hacia el subsuelo y luego el agua del subsuelo sale a la laguna arrecifal a través de pues muchos ojos de agua que se conocen, ¿no? Que están a todo lo largo de esto. Entonces, ahí viene todos los contaminantes, todos los nutrientes que se generan con todos los desechos de este gran crecimiento poblacional. Entonces, ha habido un proceso de eutrofización y de sedimentación y de contaminación en la laguna arrecifal en este tiempo. Y luego, por si eso fuera poco, pues a partir de 2014 nos empezaron a alcanzar las afluencias masivas de esta alga flotante, el sargazo, que cuando llega a la costa se queda estancada, se empieza a descomponer y viene todo un proceso de cambio pues de la calidad del agua en donde están descomponiéndose estas algas. Eso se conoce como marea marrón de sargazo y lo que produce el sargazo al descomponerse con mucha actividad bacteriana es, bueno, primero reduce la penetración de la luz del sol porque se enturbia mucho el agua, pero también baja el pH, baja la concentración de oxígeno, aumenta mucho la concentración de nutrientes y pues todo esto afecta la calidad del agua en donde viven todas estas comunidades y además puede ser que esos efectos se vayan propagando hacia los arrecifes que están cerca de la costa. La marea marrón de sargazo, en estos trabajos que han hecho aquí en Puerto Morelos la doctora Van Tussenbrock y su grupo, pues se ha visto que pueden llegar a matar a los pastos principales, pastos marinos que
crean estas praderas y son sustituidos por especies diferentes, ¿no? Que crecen más rápido y cambian entonces la composición de esta vegetación. Pero además, a veces las mareas marrones de sargazo provocan mortalidades masivas de fauna, como se ve en este otro trabajo de aquí, incluyendo crustáceos, ¿no? También pues, se mueren muchos animales. Entonces, pues queríamos ver cómo han estado afectando estos cambios a las comunidades de crustáceos que estaban asociados a la pradera marina en la laguna arrecifal. Entonces, en 2020 repetimos los muestreos con el mismo método, la misma red, exactamente la misma red, para comparar los resultados con lo que se obtuvo en 1995-98. Y entonces, ahora sí voy a presentarles algunos resultados. Aquí tenemos una caracterización de la comunidad. En este eje es el número de familias pertenecientes a estos grupos de crustáceos decápodos en este caso, ¿no? Y estos dibujitos pues indican la forma que tiene cada uno de estos grupos grandes de crustáceos. En color rojo y rosa es 98, en azul es 95, el color claro indica los muestreos de día y los oscuros de noche. Entonces, aquí lo que se ve es que en términos de riqueza de familias, necesito aclarar que lo estoy haciendo en familias porque por la pandemia se retrasó mucho la identificación hasta especie o lo más bajo que se pudiera de las muestras de 2020. Todavía está en proceso esta identificación y entonces lo estoy presentando a nivel de familia, ¿no? Lo que vemos es que pues, lo que más había en 95 y 98 eran familias de cangrejos braquiuros, seguido un poco de lejos de camarones carideos y de cangrejos ermitaños, ¿no? O anómuros. Y no se ve mucha diferencia en términos de número de familias entre el día y la noche, pero en cuanto al número de individuos, que es esto de acá, sí se ve claramente pues, que hay muchos más individuos en los muestreos nocturnos, que son los colores oscuros, que en los diurnos, y se ve que dominaban los carideos y los camarones carideos y los cangrejos ermitaños anómuros, pero principalmente los carideos, ¿no? Para 2020 tenemos una reducción bastante notoria en el número de familias de cangrejos braquiuros. Lo demás no ha cambiado tanto, pero los braquiuros sí. Y en términos de número de individuos, ahora los anomuros se llevaron de calle a todos los demás, los cangrejos ermitaños, y de aquí también se aprecia que la cantidad de organismos que obtienen en el día también ha aumentado en comparación como teníamos antes, ¿no? Ok, entonces, bueno, estimando varios índices ecológicos entre estas muestras de día y de noche de los 3 años, vemos que, perdón, la equidad y la dominancia, pues no hubo diferencias significativas, hay mucha variación entre los sitios, ¿no? En estos índices, pero la riqueza, la abundancia y la diversidad sí difirieron significativamente y sobre todo debido a los muestreos nocturnos, ¿no? Que es donde tenemos sobre todo más individuos. Pero aquí lo que yo quiero llamar la atención en esta gráfica es cómo en 2020 ha bajado la variabilidad de los datos en la noche y se han acercado más, digamos, los índices del día y la noche, lo que nos está hablando un poco de una convergencia en las comunidades entre el día y la noche en estos ecosistemas. Ahora, si combinamos la información de abundancia y densidad, podemos caracterizar mejor la comunidad. Para eso se usan estos análisis multivariados. Este es se llama escalamiento multidimensional no métrico, y cada símbolo representa la comunidad que hay en un sitio, y lo que hace este método es que estima la distancia, digamos, que hay entre las diferentes comunidades, ¿no? Entonces tenemos en color verde los muestreos del 95, en azul los de 98 y en moradito los de 2020. Una vez más el color claro es de día y el oscuro de noche. Entonces, estos mapas bidimensionales nos permiten visualizar qué tanto se parecen o no las comunidades. Entonces, si vemos la comunidad de día y de noche en el 95, que son los colores verdes, no se tocan las áreas, digamos, que están demarcadas por lo que se conoce como la envoltura convexa, que no son más que líneas rectas que unen los puntos más externos de la comunidad, ¿no? Entonces no se tocan, lo que indica pues que hay cierta diferencia, y lo mismo pasa con los
colores azules, ¿no? Tampoco se tocan, de hecho no se toca nada, pero el rosa y el morado sí se enciman, tienen cierta sobreposición, lo que nos indica que hay más similitud, digamos, entre la comunidad del día y la noche en 2020 que en los años anteriores. Precisamente hay un análisis de similitud que calcula un estadístico que se llama R, que está entre 0 y 1. Si se acerca a 0 hay más similitud, si se acerca a 1 hay menos similitud entre las comunidades que se están comparando. Y aquí, pues una comparación de todas estas comunidades, pues sí nos dice que hay diferencias significativas entre ellas, pero lo interesante de estos análisis es que se pueden hacer de forma pareada también, y aquí lo que vemos es ¿qué es lo que pasa? Si comparamos los muestreos de día y del día contra la noche dentro de cada año, vemos que las más diferentes eran en 1995 porque la R se acerca más a 1, ¿no? Y la que menos se acerca a 1 es la de 2020 entre el día y la noche. Si solo comparamos los muestreos diurnos, las comunidades diurnas, vemos que la que más se aleja de 0 es la comparación entre 95 y 2020, y lo mismo pasa con los muestreos nocturnos. Esto nos está indicando que están siendo diferentes con el tiempo las comunidades en la Laguna Rezal, pero se están pareciendo más las del día y la noche. Si vemos cómo es que están cambiando en términos ya de algunas familias en este caso, resulta que del total de individuos que se mostró en cada año, más del 80%, 80-85%, a veces hasta 90%, corresponden solamente a 4 especies. Son muy abundantes, ¿no? Es un tipo de distribución muy común en este tipo de sistemas. Entonces, en 1995, de este total de individuos, la mayoría correspondió a este camarón carideo de la familia Hippolytidae y a estos ermitaños, que es la familia Paguridae, seguido de otros camarones carideos, familia Palemonidae, etcétera, ¿no? Para 1998, estos camarones siguieron en primer lugar, pero aquí aparecen una familia que no había estado entre las más abundantes en el año anterior, que es la familia Diogénide, que son unos cangrejos ermitaños que ahorita, por lo visto, están dominando en todos lados. Y estos quedaron desplazados a sitios más inferiores. Pero para 2020, pues los diogénidos ya se fueron a primer lugar con más de la tercera parte de esta cantidad de individuos que salieron, desplazando a los hipólitidos a segundo lugar, a los pagurios y una vez más los tori. O sea, ¿qué nos está indicando esto? Bueno, en términos generales, digamos, los camarones que viven en los pastos viven más sobre las hojas, ¿no? Están en las hojas y se alimentan de epífitas, pueden subir y bajar, pero les gusta estar en las hojas. En cambio, estos ermitaños viven más sobre el suelo, y aunque son omnívoros y hasta pueden ser carroñeros si se les atraviesa ahí un bicho muerto, más bien son detritívoros, se alimentan de detritos. Entonces, el aumento en la sedimentación y en toda la materia orgánica la materia orgánica particulada que está viendo, está favoreciendo, esa es la interpretación que yo le doy a esto, a este tipo de organismos que están dominando en la comunidad de las praderas marinas. ¿Okay? ¿Y qué está pasando en los arrecifes coralinos ya, no? Acá en la barrera de arrecifes que se ve por acá. Bueno, pues antes de pasar a eso, también quisiera aclarar que también, bueno, los crustáceos son los invertebrados más abundantes en los arrecifes coralinos de todo el mundo, ¿ok? Y a pesar de eso son bastante poco estudiados. El año pasado hubo un congreso, el Simposio Internacional de Arrecifes Coralinos, y solo 3 de los 983 trabajos presentados trataron sobre crustáceos. El 0.3% trató de crustáceos arrecifales. Entonces es algo que es triste, porque de hecho el estudiar a los crustáceos nos puede dar información de cómo están, ¿no? El grado de conservación o de deterioro de algunos ambientes. Y bueno, hablando de eso, pues resulta que en todo el mundo los arrecifes coralinos se están degradando, especialmente en el Caribe. Ese es un fenómeno que está ocurriendo, y eso está asociado a la pérdida de corales constructores de arrecifes. No todos los corales son constructores de arrecifes, hay especies que son muy importantes para construir arrecifes. Las causas de esta degradación son muchas, o sea, hay unas a nivel global, hay otras más locales, ¿no?
Aquí tenemos algunas de ellas. Y a veces actúan varias, ¿no? Al mismo tiempo, entonces ahí hay estas sinergias, ¿no? De diferentes factores que causan esto. Pero lo interesante es que diferentes arrecifes pueden tener diferentes niveles de degradación, aunque estén cercanos, ¿ok? Y eso pasa aquí en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que es esta área, es un área protegida, de hecho, que abarca toda esta línea de arrecifes que tienen esos nombres. Aquí está la escala, para que vean más o menos la distancia, son 21 kilómetros lineales de arrecifes, más o menos. Y de estos arrecifes, varios están más degradados que otros. Entonces voy a hablar de estos dos de acá arriba, Limones y Bonanza, que tienen niveles de degradación muy contrastantes. O sea, Limones está menos degradado, es un arrecife donde hay bastantes zonas todavía de crecimiento de Acrópora palmata, que es un coral constructor de arrecife muy importante en el Caribe, mientras que el arrecife Limones ya está bastante más degradado con colonias de coral muerto, cubiertas de algas, arena, etcétera, ¿no? En 2015 tuvimos la oportunidad de caracterizar las comunidades de crustáceos de esos dos arrecifes y compararlas para ver cómo afectaba el nivel de degradación. En este caso, la técnica que se usó fue visual, porque pues, en un arrecife, en una zona protegida, lo mejor es muestrear de la manera menos invasiva posible, ¿no? Entonces lo hicimos con transectos de banda, con esas dimensiones, 30 transectos por arrecife, y se hizo la identificación y la cuantificación in situ de los crustáceos conspicuos, ¿ok? Solamente en el caso de especies difíciles que no se podía, se tomaba un individuo para llevar al laboratorio, pero teníamos permiso para eso, ¿ok? Sí, en fin, aquí están los puntos donde se hicieron los transectos, pues se escogieron al azar en cada uno de los arrecifes, y con esta información hizo su tesis este chico que está aquí buceando, que se llama Roberto González, y quiero aprovechar también aquí para hablar del fotógrafo que dice ahí Fernando Negrete Soto, que ha sido desde hace muchos años el responsable de planear los trabajos de campo del laboratorio. Es además el que entrena a los estudiantes en buceo científico y en hacer todo el trabajo de campo. Y también acá, esta persona que está acá buceando, pues es Cecilia Barradas, que es también técnica de laboratorio y que entre muchas otras cosas que hace es especialista en identificar a los crustáceos bajo el agua y también en el laboratorio y de entrenar a los estudiantes a hacerlo. Lo cual es muy importante porque no es fácil a veces reconocer los crustáceos bajo el agua. En esta foto se ve claramente ahí la langosta, no hay problema, pero si se fijan bien, hay otros 12 crustáceos ahí escondidos. Tenemos algunos ermitaños, tenemos algunos porcelánidos, ahí hay unos mitrácidos, o sea, entonces el que está observando tiene que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, ¿no? En registrar lo que está ahí. Como un nivel relativo de la complejidad estructural, estimamos el índice de rugosidad con el método de la cadena, que consiste en tomar una cadena de una longitud que uno conoce y moldearla al contorno del arrecife y después dividir la longitud conocida sobre la distancia que realmente recorrió y de esa manera pues vemos si la superficie era más o menos compleja. Este trabajo se publicó también, Roberto se recibió, pero lo acabamos de repetir el año pasado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a partir de 2015 hemos tenido también cambios que pueden haber aumentado todavía más la degradación del hábitat arrecifal. Además del crecimiento que ha seguido, el desarrollo costero, el crecimiento urbano que ha continuado, y que ha estado degradando más el agua en la laguna. Hemos tenido años récord de afluencias masivas de sargazo en 2018, 21 y 22, y 2023 pinta para que se va a llevar a los otros de calle. Aquí en estas fotos que tomó Lorenzo se ve cómo pasa el sargazo por encima de los arrecifes y llega a la costa, ¿no? Entonces, lo que les comentaba era que si los arrecifes están cercanos, los que están más cercanos a la costa puede ser que estén más afectados por las mareas marrones de sargazo que los que están más lejos, pero realmente no sabemos bien todavía qué efecto está teniendo esto en las comunidades que viven ahí. Después, en 2018, tuvimos
un brote de una enfermedad emergente, me parece que es, la enfermedad de la pérdida de tejido de corales pétreos, que ataca varias especies de corales y los mata, y ha cambiado la composición de la comunidad de corales en muchos arrecifes en el Caribe mexicano. Estos son, cada símbolo es un arrecife antes en azul y después del brote de esta enfermedad. O sea, ha cambiado la estructura de la comunidad de los corales en los arrecifes, como lo han venido estudiando el grupo de Lorenzo Álvarez Philip, que no solo ha cambiado pues las comunidades, sino toda la funcionalidad de los arrecifes. Y luego, por si fuera poco, tenemos otra fuerza importante en el deterioro de los arrecifes, que son los huracanes, ¿no? Y en octubre de 2020 tuvimos 3 huracanes en un mes. La tormenta tropical Gama el 3 de octubre, el huracán categoría 2 Delta el 7 de octubre, y luego el categoría 1, perdón, Delta, y luego Zeta el 26 de octubre. Y luego el año siguiente tuvimos otro también. Estos huracanes golpearon en el norte de Quintana Roo. Este fue el que nos pegó más cerca, el huracán Delta, o sea, casi aquí encima. Y a pesar de que ninguno fue muy intenso, o sea, la intensidad de los huracanes puede llegar hasta 5, ¿no? La categoría. El que hayan sido tan seguidos, o sea, puede haber cambiado el hábitat arrecifal para las especies que viven ahí. Y entonces, pues en 2022, bueno, empezamos a finales de 2021, pero más bien hacia 2022 se hicieron los mismos métodos, o sea, usando los mismos métodos para comparar los resultados con 2015, y aquí está la tesis de maestría en Melissa Dubé, que se va a recibir en este semestre. ¿Okay? Ella es la que está aquí. Entonces, ahora sí, para comparar los resultados, vamos a ver rápidamente. En 2015, en los 60 transectos de los dos arrecifes, se registraron visualmente casi 5,000 individuos de 63 especies. En 2022, el número de individuos aumentó más del doble, y el número de especies un poquito. O sea, hubo más un aumento en el número de individuos en la abundancia que en la riqueza de especies. Siguiendo el mismo esquema que para las praderas marinas, aquí sí son especies, y aquí tenemos el porcentaje de especies, y vemos que en Limones, el arrecife de Limones, que es el menos degradado, aquí en color verde, y el Bonanza el más degradado en azul, en los dos lo que más hubo fue especies de cangrejos, y seguido de ermitaños, carideos, langostas, etcétera, ¿no? Y el número de individuos o porcentaje de individuos en los dos arrecifes, tenemos más cangrejos y cangrejos ermitaños que, pues, pero con mucho, ¿no? Que todos los demás grupos que se apreciaron. Para 2022 no hay tanto cambio en la riqueza de especies. Sí hay algunos cambios, sobre todo en la abundancia relativa de cangrejos y cangrejos ermitaños en estos arrecifes, pero aquí también vemos un aumento en la abundancia de anomuros, los cangrejos ermitaños, principalmente en el arrecife Bonanza, más que en Limones, ¿no? Pero vean el número, o sea, de individuos que salieron en Bonanza comparado con los que salieron en Limones. Ok, comparando los índices ecológicos, estos de riqueza, diversidad, equidad y dominancia, vemos que en 2015 todos diferían significativamente entre estos dos arrecifes. Bonanza tenía más riqueza, más diversidad, más equidad y menos dominancia que Limones, pero para 2022 todos los índices se han emparejado, y de hecho los valores se acercan más a lo que tenía Bonanza en 2015 que a lo que tenía Limones, ¿no? O sea, se han emparejado mucho. Y si vemos el escalamiento multidimensional, aquí lo que vemos es que en 2015 sí había cierta sobreposición de las comunidades de los dos arrecifes, sí había similitud, ¿no? Entre ellas, el R era de 0.256, pero para 2022 ya están prácticamente encimadas las dos comunidades. Hay el valor de R ha bajado todavía más, se ha acercado más a cero, y tenemos entonces comunidades más parecidas entre estos dos arrecifes que antes no eran tan parecidas. Y quiero llamar la atención a este punto de acá. En este caso, cada punto es un transecto, o sea, de cada arrecife. Este transecto que se sale de todo lo demás en Bonanza, que voy a referir a él en un momentito.
Si vemos, también aquí tenemos que, en este caso son especies, ¿no? Pero también más del 80% de los individuos observados correspondían a 4 especies, ¿no? O sea, siempre hay como que 3 a 4 especies más abundantes. En Limones, en 2015, teníamos este cangrejo ermitaño que se llama Calcinus tibicen, con más de la mitad de los individuos, seguido de un cangrejito muy interesante que les voy a hablar ahorita de él, con casi el 20%, y luego un cangrejo que es herbívoro, que es Mitraculus corife, y un pagúrido, ¿no? Un cangrejo ermitaño. Y me voy a referir a estos dos porque tienen mucho que ver con cambios que ha habido en ambos arrecifes. Calcinus tibicen es un cangrejo ermitaño que puede ocupar muchos tipos de sustratos, pero tiene una relación simbionte facultativa con los corales de fuego Millepora. O sea, hay Millepora complanata, Millepora alcicornis, las especies que hay por acá. Como se ve, esto lo vieron en este trabajo del que tomé esta foto. Y Domecia cantófora, el cangrejito es un simbionte obligado de corales duros, principalmente Acropora palmata, pero también puede vivir en miléporas. O sea, entonces, resulta que en Limones había mucha Acropora y mucha milépora en 2015, entonces por eso tenemos estas dos especies como las más abundantes, ¿no? En Bonanza, en 2015, el más abundante era este cangrejo herbívoro, lo que nos está diciendo un poco de la degradación que ya había en este arrecife, ¿no? Porque una característica de la degradación de los arrecifes es que aumenta la cantidad de algas, ¿no? Que hay ahí. Seguido de Calcinus tibicen, porque en Bonanza también había bastante milépora, y luego pagúrido y otro cangrejo herbívoro de la misma familia, que es la familia Mitracida. Para 2022 sigue siendo Calcinus el más abundante en Limones, pero ha bajado su porcentaje relativo. Domecia cantófora ya no está entre las especies más abundantes, se bajó hasta el 6º lugar, como menos de 2% de individuos, y estas dos subieron al 2º y 3º, y en 4º aparece otro diogénido, ¿no? Un cangrejo diogénido, Pagoistes anómalos. Y en Bonanza tenemos el diogénido Clibanarius tricolor, con 2/3 partes de esta cantidad de individuos que salió ahí, seguido de las que eran las 3 primeras especies, ¿no? En 2015. Ahora, ¿se acuerdan de ese punto anómalo que se salía en el mapa del escalamiento multidimensional? Es un transecto en el que salieron 5,000 clibanarios tricolor, alrededor de 5,000 clibanarios tricolor. Fue un solo transecto, y después salió uno que otro por ahí, pero salieron 5,000 en un transecto. Lo interesante es que en 2015 no se registró ese cangrejo en ninguno de los dos arrecifes. No quiere decir que no existiera, pero no era tan abundante como para que lo pescáramos en nuestros transectos. Pero aquí hubo uno con 5,000 de estos animales. Si lo consideráramos como un outlier y lo elimináramos así, así se veían como bonches, ¿no? Si lo elimináramos, tendríamos prácticamente lo mismo que había en 2015 y muy parecido a lo que hay ahorita en Limones, ¿no? Si elimináramos ese transecto, ¿no? Pero el transecto estaba ahí con esos diogénidos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, pues, en estos arrecifes para estas comunidades de crustáceos? Bueno, los datos que tenemos de rugosidad, en 2015, o sea, no eran significativamente diferentes entre arrecifes, pero sí había mucho más variabilidad en los datos de rugosidad en Limones, o sea, había lugares más complejos, menos complejos, etcétera, ¿no? En 2022 sigue sin haber diferencias significativas, pero ha bajado mucho la variabilidad en los dos arrecifes, principalmente en Limones, en los sitios donde se midió este índice. Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de la enfermedad de los corales, no ha habido grandes cambios en la cobertura, el porcentaje de cobertura de área por corales vivos. Sin embargo, los dos arrecifes sí sufrieron daños sustanciales por los huracanes. Esta información proviene del trabajo que está acá abajo citado, de Estrada Saldívar et al., del grupo de Lorenzo, donde vieron los efectos que tuvieron los huracanes en 2020. Entonces,
Los huracanes principalmente voltearon o rompieron colonias de coral, sobre todo de acróporas acá, y sí se ve de repente alguna colonia muerta como esta de aquí, que no estamos seguros si es una diploria o esta Agaricia tenuifolia que tiene una parte muerta y otra viva, que eso es por la enfermedad del coral, pero sí lo que había era mucha destrucción por parte de los arrecifes, y estas fotos las tomó Fernando Negrete el año pasado, en 2022, ¿okay? Así se veían todavía. Estrada, Saldívar y tal estimaron la prevalencia de colonias rotas y volteadas en muchos arrecifes. Tomamos los datos solo de Limones y Bonanza. Vemos que Limones fue más dañado que Bonanza en ese sentido, pues porque tenía más acróporas, ¿no?, de entrada, y también tenía más fragmentos, y que las especies que más afectaron los huracanes fueron Acrópora palmata, de crecimiento ramoso, y especies foliosas como Milépora, con planata y Agaricia tenuifolia. Entonces, que eran, estas especies son microhábitats muy importantes para algunas especies de crustáceos en estos arrecifes. Esta foto me gustó porque se ve la gran variedad de posibles microhábitats que pueden utilizar los crustáceos en cada arrecife. Entonces aquí vemos diferentes formas de corales, ¿no? Como este digitiforme, aquí de hecho está uno muerto cubierto por tapete algal. Vemos aquí una acrópora viva, una acrópora que ya se ve muerta, se ven pastos, o sea, manchones de pastos en el arrecife, y cascajo, arena, etcétera. Entonces, cuando se veía un crustáceo en los transectos, se anotaba en qué tipo de microhábitat estaba ese animal. Y de esa manera, pues pudimos ver que en 2015, en Limones, lo que más se usó fue Milépora y Acrópora palmatis, y es donde más crustáceos se observaron. Aquí principalmente Calcinus tibicen, aquí principalmente Domecia cantófora, pero también otras especies ocupaban estos corales. Y después cascajo, coral muerto, etcétera, ¿no? En Bonanza, en cambio, que es el azul, que ya estaba más degradado, en 2015 el microhábitat más utilizado por crustáceos fue el cascajo, la pedacería esta de coral, el coral muerto, que son las colonias que todavía están erectas pero ya están muertas, el coral agaricia y algas, ¿no?, que eran muy abundantes en Bonanza ya desde entonces. Para 2022 tenemos una baja bastante notable en la ocupación, digamos, de Milépora y de Acrópora por parte de crustáceos en Limones, y un aumento en la ocupación de cascajo y coral muerto por especies de crustáceos. Mientras que en Bonanza aumenta todavía más el porcentaje de crustáceos observado en el coral muerto y en todos los demás tipos de sustratos, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues el resumen de todo esto, que todavía no termina este proyecto, ahí va, todavía nos falta una parte, es que las comunidades de crustáceos que están asociados a este sistema arrecifal coralino, aquí en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, sí están siendo alteradas por cambios ambientales, ¿no?, de diversa naturaleza. Tenemos una mayor similitud entre las comunidades diurnas y nocturnas en las praderas marinas, y los taxones que antes eran más abundantes están siendo sustituidos por cangrejos ermitaños, ¿no?, que son primordialmente detritívoros, mientras que en los arrecifes que antes albergaban comunidades de crustáceos diferentes, esas comunidades tienden a mostrar más similitudes y están predominando especies detritívoras y herbívoras, ¿no? De hecho, estamos perdiendo especies especialistas como Domecia cantófora. Y bueno, todo esto sugiere una tendencia a la homogenización de las comunidades de crustáceos en este sistema ante el aumento en la degradación de los hábitats, ¿no?, que están cambiando la disponibilidad de recursos, principalmente de microhábitats, como acabamos de ver. Y este fenómeno de homogenización de comunidades parece que es algo que está siendo más común, no solamente en crustáceos, sino también en los corales del arrecife frontal con el posterior, en las comunidades de peces, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Pero antes de irme, pues quiero agradecerle a los miembros del laboratorio, a los estudiantes que estuvieron asociados a los 3 proyectos, de hecho, desde donde tomé datos para esta presentación, a Brillita y a Lorenzo, que son colaboradores del proyecto actual, y bueno, a los que nos financiaron todos los proyectos y la cantidad de permisos, ¿no?, que fue necesario conseguir para trabajar aquí en el Parque Nacional. Muchas gracias.
Listo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por compartirnos estos datos que, bueno, si bien usted menciona que aún no está finalizada la investigación, pues todo lo que nos muestra, por supuesto que era necesario ya irlo compartiendo en nuestros seminarios. Y bueno, sobre todo esta parte a la que llegan las conclusiones, ¿no? Si hay una tendencia a la homogenización de las comunidades, que eso era como el objeto de este seminario. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo de esta manera híbrida y justo como ustedes están allá, pues empecemos con ustedes. Gustavo, ¿me ayudas por favor con el micrófono? Por si hay Sí, preguntas hay por allá, preguntas por este lado. por favor. Sí, soy Lorenzo Álvarez. Muchas gracias, Pati, súper bonita la presentación. Dos preguntas. Bueno, un comentario. Hoy salió publicado un artículo en Nature donde precisamente hablan que todo cambia, incluidos los equinodermos y los crustáceos, pero miden solo grandes crustáceos y grandes equinodermos y realmente no sabemos qué está pasando con estos crustáceos más pequeños, que es súper importante, ¿no? O sea, parece que va a ser cada vez más importante el realmente ir entendiendo eso. Sí. Pero dos preguntas. ¿Qué sabes o qué piensas del sargazo como un posible vector o que está trayendo pues básicamente nuevas especies o favorece el transporte de cierto tipo de especies? ¿Pudiera ser algo que estuviera ahí jugando un papel? Y la otra pregunta es, ¿por qué en el pasto en los arrastres entre día y noche cambian tanto si son arrastres? O sea, en teoría están sacando todo lo que hay ahí. Ok. Te contesto primero la segunda. En realidad las redes de epibénticas no sacan todo lo que hay. O sea, van como barriendo en los pastos, pero no los arrancan. O sea, como que van agarrando lo que hay encima, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que salgan tantos diogénidos ahora, porque esos tienden más a estar en el fondo. Yo no tengo todavía, y esa es la colaboración que espero obtener con Brigitte, datos de cómo está, por ejemplo, la densidad o la biomasa de los pastos en estos sitios actualmente, pero es muy probable que haya cambiado, ¿no? Sí, dice Brigitte que sí, sí. Entonces, si hubiera menos, o sea, entonces los diogénidos tendrían más facilidad de estarse moviendo, pero además, si está habiendo todo este aporte de materia orgánica particulada, de sedimentos, de todo, pues entonces tienen mucho alimento estos organismos, ¿no? Entonces yo creo que por eso está aumentando esto. Y además, si bien son nocturnos, no son tan nocturnos, digamos, como otros organismos. Por eso yo pienso que bueno, hay más bichos de día ahorita, ¿no?, que antes. En cuanto al otro, si el sargazo puede ser un transporte, digamos, un medio de transporte de otras especies, sí puede ser. De hecho, con Vero hicimos un trabajo que se vio que había varias especies en el sargazo flotante que no estaban registradas aquí, no me acuerdo cuántas, Vero me puede decir, como 15, 14, pero de todo, ¿no? O nada más de crustáceos. Sí, de todo. De todo, ¿no? Entonces sí ha habido algunas especies que han venido en el sargazo, no las registramos todavía porque no hemos llegado a nivel de especie. En los pastos a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que más trae el sargazo son también camarones carideos que ya hay ahorita en los pastos marinos, ¿no? La Treutes fucorum principalmente, Leander tenicornis, poco, sí. O sea, son como que esos animales viven en vegetación en general, ¿no? Entonces, si llega a haber alguna especie que no estaba registrada aquí y sale una vez que lleguemos a identificar, bueno, que llegue a esta especie, entonces sí podríamos preocuparnos, pero ahorita no tenemos evidencia de ello todavía. Mi pregunta iba, perdón, en el sentido de si los cambios en la abundancia de algunos podían estar relacionados. Y creo que dices. No, porque lo que más ha crecido en abundancia han sido los diogénidos y esos no vienen en el sargazo. Los camarones carideos principalmente, y algunos cangrejitos sí vienen, ¿no?
Okay. Sí, pero otros no. Ok, bueno. Ok. Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Ahorita regresamos ahí con ustedes. Tenemos una pregunta en el chat, doctora. Okay. Sandra dice, bueno, le agradece la presentación y comenta, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quisiera saber si el cambio de las comunidades de crustáceos está asociado con los hábitos alimenticios y o el nivel trófico de las especies dominantes, especialistas contra generalistas o, bueno, versus generalistas o depredadores versus consumidores primarios. Ok, bueno. Sí, yo creo que tiene que ver, ha habido un cambio, de hecho, o sea, ahorita están dominando más especies detritívoras que las especies que había antes, ¿no? Que eran, bueno, Calcinus tibicen también es detritívoro, el que se asocia con Millepora, pero también puede alimentarse de cosas del propio coral, ¿no? Es lo que estábamos viendo en la clase el otro día, que todavía no se establece muy bien qué tipo de relación es la que tienen estas dos especies. Entonces, pero si están aumentando, insisto, las especies detritívoras, que son los diogénidos, ¿no? Nos está indicando algo, ¿no? Está habiendo más recursos para estas especies y proporcionalmente menos para las otras que no son detritívoras, ¿no? En términos de depredadores y esto, los grandes crustáceos que son depredadores, como las langostas o las jaivas o los cangrejos moros estos, sí hay en los arrecifes, pero no son tan abundantes como los más pequeños, ¿no? Entonces también ha habido cambios en la abundancia de estas especies, hay menos langosta ahora que antes, ciertamente, ¿no? Porque además hay una explotación pesquera, ¿no? De esos recursos. Pero los principales cambios que estamos viendo es a nivel no de los mesodepredadores, sino de los consumidores primarios, ¿no? Es lo interesante. Ok, No muchas sé gracias si... por gracias por su respuesta, doctora. Pasamos con otra pregunta ya en el auditorio. Gustavo, por favor. Sí. Muchas felicidades, Pati. Gracias. Estuvo súper bonita la plática. ¿Encontraron o han encontrado ustedes alguna relación con los muestreos que hacen sobre los pastos marinos con la cercanía a los ojos de agua? No, de hecho, en el primer trabajo, el de 95-98, sí se analizó la posible influencia de la distancia al arrecife o a la costa, ¿no? Si la laguna media o si estaba más cerca del arrecife, y no hubo no fue significativo ese factor. Ahora, en cambio, en cuanto a la ubicación de los ojos de agua, es algo que no hemos considerado, ¿no? De hecho, esos sitios están en efecto cerca de donde hay uno, pero no lo hemos considerado. Sería algo interesante verlo. Bueno, sí, o sea, lo que sí es que está más deteriorada toda la laguna, ¿no? Que en 1995, definitivamente. Y creo que en eso sí coincidimos todos los que trabajamos aquí. Ok. Gracias, gracias, doctora. Gustavo, no sé si hay alguna pregunta en el chat que yo no pueda ver. Sí hay otra pregunta que dice, ¿qué acciones recomienda que podamos implementar como comunidad para evitar la degradación de los arrecifes coralinos del Caribe? No me hagas empezar. Pues mira, ¿qué te puedo decir? O sea, hemos durante todos estos años tratado de que pues, se entienda, ¿no? El problema que está habiendo aquí ambiental a todos los niveles y pues no ha habido mucho caso. Hay muchos intereses económicos en la región, turísticos, etcétera, que no se ve que vaya a haber una disminución realmente, ¿no? En cuanto al uso turístico, por ejemplo, de la región, que aumenta mucho la contaminación de todo, ¿no? Y además, bueno, pues ahora hay otras cosas, ¿no? Que nos van a construir acá atrás, un tren y cosas así, y está llegando el balasto a Puerto Morelos, ¿no? Van a desembarcar esas piedras acá, justo donde empieza la cadena de arrecifes de Puerto Morelos, con las corrientes que generalmente vienen de sur a norte. Entonces, está muy difícil. Yo a veces hasta así
pues ya me deprimo, ¿no? De que no hay mucha respuesta. Sin embargo, sí hay algunas acciones que al nivel que cada quien puede hacer, seguimos haciendo todos, ¿no? De concientización, de educación, con los niños sobre todo. Hay muchas ferias aquí en Puerto Morelos donde van los niños y platican con los investigadores de qué se está haciendo. Tenemos una relación también estrecha con el parque, ¿no? Con los administradores del parque, que son bastante sensibles a estas cosas. Y pues yo lo que sí tengo esperanzas es que eventualmente, si no se puede regresar pues a las condiciones que había antes, sí se pueda parar el deterioro de alguna manera. Claro. Ok, gracias, doctora. Regresamos ahí al auditorio. ¿Algún otro comentario? Otra pregunta aquí en el auditorio. Sí. Gracias, Pati. Me interesó mucho tu plática. En particular, cuando hablaste que también ha habido un incremento en algunas especies de herbívoros, ¿no? En los ambientes más degradados. Sí. Y en ese sentido te quería preguntar, porque justo estamos trabajando ahorita en un artículo sobre relacionado con el paradigma de la protección de los peces loro como herbívoros y cómo en realidad son bien poquitas especies las que tienen el efecto esperado, específicamente relacionado con macroalgas, por ejemplo. Entonces, es importante realmente fijarse en la identidad de las especies y cuáles de verdad están construyendo a ciertas funciones que nos interesan. Y en ese contexto del manejo a la escala de arrecife, quería preguntarte, ¿qué consideras o cuál consideras que es el efecto o el impacto de estos organismos en el control de las comunidades bentónicas? No hablando de las macroalgas, sino de lo que ellos hacen, ¿no? Y porque no están integrados en muchos indicadores de salud. Ajá. ¿Te refieres a las especies de herbívoros? De herbívoros, de ajá. cangrejos y estas Sí, cosas. sí, sí. Sí, o sea, son bien importantes, de hecho, porque los cangrejos de la familia Mitracidae, ¿no? Que son los más abundantes, digamos, que herbívoros, pero en general todos los de la superfamilia Majoidea se llaman. Son bien importantes porque consumen algas que muchos peces herbívoros no consumen, ¿no? O sea, algas que hasta tienen sustancias que inhiben pues la alimentación de los peces. Estos cangrejos van y se las comen, ¿no? Ahora, son cangrejos pequeños. Hay alguna especie, por ejemplo, el cangrejo rey, que le llaman aquí, ¿cómo se llama? Magimitrax spinosísimos, cada rato le cambian el nombre, ¿no? Que es grande, ¿no? Y sí puede consumir bastantes algas, pero no es muy abundante, por lo menos no en los arrecifes de aquí, del Caribe mexicano en general, ¿no? Los demás son pequeños. Sin embargo, el efecto que tienen todos estos pequeños cangrejos sí puede ser importante. No ha sido cuantificado. Se ha cuantificado el de Magimitrax. Hay un trabajo de un colega que lo hizo, ¿no? A nivel experimental, pero de todos los demás no. Yo creo que sí puede ser importante, no solo de los decápodos, sino hay un montón de anfípodos, de isópodos, que son herbívoros y que viven en estas algas y que también las consumen y que no están considerados, ¿no? en estos modelos. Que podría tal vez ser parametrizado. Pues sí, la cosa es que hay que cuantificarlo, ¿no? Sí. Gracias. ¿De qué? Okay. Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Vamos con la última pregunta o comentario. Aquí en el chat yo no tengo nada, Gustavo. No sé si tendrás alguna otra pregunta y si no, cerramos. Sí, aquí en el auditorio sí tenemos. Ok, entonces sigamos con el auditorio. Ok, gracias, Pati. Muy bonita plática, muy interesante. ¿Tú sabes si a los crustáceos habría la posibilidad de que fueran consumidores de sargazo? O sea, porque llega mucho sargazo a la costa, se acumula y todo, pero hay muchos pedacerías de sargazo que se hunde, ¿no? Tanto en el arrecife como en la laguna, que pudieran aprovechar, pues, que fuera una manera de no sé, de meter esta materia orgánica a la red trófica y no tanto a podrirse. De hecho, se mete a través por lo menos de erizos, ¿no? Hay un trabajo, el dibujo de la marea marrón, ¿no? Viene de un trabajo de una colega que trabaja erizos. Y ella vio cómo si entra, ellos se comen el sargazo y entra a la red trófica, ¿no? El carbono del sargazo. En cuanto a crustáceos debe de haber, o sea, si comen algas que no comen los peces, seguramente se puede comer al sargazo, ¿no?
algunas especies, sobre todo de mitrácidos, sin muchos problemas, y de anfípodos probablemente, ¿no? Sí, 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 se lo comen, ¿no? Sí entra el carbono seguramente, y si haces análisis de isótopos estables, seguramente vas a ver que sí se mete. ¿Qué tanto se mete? No sé, ¿no? Pero seguramente sí. El problema es que hay tanto sargazo que se descompone y entonces eso sí le da en la torre a los sistemas, ¿no? No alcanzan a comerse todo, pues, lo que llega. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Una última pregunta. Ahí hay una. Sí, en el auditorio tenemos una. Hola, muchas gracias por la plática, estuvo muy chida. Y quería preguntar si, bueno, entendí que las comunidades diurnas, bueno, las dos, ¿no? Las del día y en la noche se están pareciendo cada vez más. Entonces, ¿cuál es el impacto o qué significa esto de que se estén pareciendo más? O sea, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Quién sabe? Buena pregunta. No sé, o sea, el problema con la homogeneización es que estás perdiendo especies, sobre todo especialistas, ¿no? Entonces, las que quedan, digamos, pues son las que pueden aprovechar las nuevas condiciones, que generalmente son especies más generalistas que no tienen necesidades tan estrechas como las especialistas, ¿no? En términos de los pastos, ¿no? Que haya más, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que aumentara la cantidad de organismos en la noche con lo que había antes, hasta que vi que eran muchos diogénidos, ¿no? Principalmente, perdón, de día, los que salían de día. Y es que los diogénidos pues andan ahí, ¿no? Sí, luego se guardan en sus conchitas, pero hacen sus agregaciones y ahí se quedan, ¿no? Entonces pueden salir en la red más fácilmente que los camarones, por ejemplo, que suben y bajan, ¿no? En la columna del pasto, y si se acercan mucho a la interfase, digamos, con el sedimento, con el sustrato, no los atrapa la red. Y además hay especies de camarones carideos que son súper nocturnos, ¿no? Como la familia Processidae, que esos de noche te salen un chorro y de día casi nunca te salen, ¿no? Entonces se está viendo ese cambio, ¿no? Estamos teniendo el dominio ahorita de los diogénidos aquí, tanto en las praderas marinas como en el arrecife, ¿no? Que es algo que me llama mucho a mí la atención y digo, híjole, a ver dónde va a parar esto. Hay que hacer collares. Ok, bueno. Gracias, doctora. No sé si habrá alguna más, una última para cerrar la Una sesión. más. Ay, sí, Ok, una tenemos última. una última más. La última. Perfecto. ¿Estos cambios que observaron pudieran estar asociados con cambios en sus depredadores también? Podría ser también. Sobre todo en el que tuvo así picos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Es que no me sé las especies, pero el que nos dijiste que en un transecto observaron sí. una cantidad de... Clibanarius tricolor. Yo más bien creo que lo que está pasando es que las condiciones que está viendo están favoreciendo a estas especies. ¿Quién se come a los ermitaños? Pues se los comen peces principalmente, muchos peces arrecifales, ¿no? Si han bajado los depredadores arrecifales, sí han bajado también. Está habiendo cambios también en las comunidades de peces, seguramente. No estoy diciendo barrabasadas, ¿no? Ok. Entonces, sí, pero no creo que eso sea la principal explicación al aumento de estos animales, ¿no? Así. Okay. Gracias. Listo, pues muchísimas gracias, doctora.